En el siguiente video hablaremos sobre el modelo curricular de Hilda Taba, desde su conceptualización y componentes. Más adelante hablaremos sobre un diseño de un modelo propio de las comunidades afrodescendientes, de la Cátedra de Estudios Afrocolombiana y de la etnoeducación. Modelo curricular de Hilda Taba. Se basa en su libro Elaboración del currículum, que se publicó en 1962 y presenta una continuación del trabajo de Rand Taylor. Acentúa las necesidades de elaborar los programas escolares basándose en una teoría curricular que se fundamente en las exigencias y necesidades de la sociedad y la cultura. Niveles del modelo curricular. Se divide en dos. El primero, aquel que refiere las bases para la elaboración del currículo relacionando los requerimientos de la sociedad y el individuo con la escuela. Se analiza la importancia y la función de la escuela dentro de la sociedad como institución transmisora de conocimientos ante una sociedad en constante movilidad. Estos cambios vertiginosos y con marcha acelerada hacen justificable la visión a futuro sobre la funcionalidad y vigencia y permanencia de un currículo. El segundo nivel es aquel otro que refiere los elementos y fases para elaborar y desarrollar el currículo. Es decir, se refiere a los pasos que deben seguirse en la elaboración del currículo. Elementos y fases para elaborar y desarrollar el currículo. El primero es diagnóstico de necesidades. Permite definir cómo debe ser el currículo para una población determinada. El segundo, formulación de objetivos. Determina en gran parte qué contenido es importante y cómo habrá de llenárselos. Tercero, selección del contenido. Diferenciar entre los diversos niveles de contenido, su continuidad y secuencia son indispensables para la validez e importancia. Cuarto, organización del contenido. Permite los cambios que experimenta la capacidad para aprender, entre otros. Selección de experiencias de aprendizaje, el cual implica las estrategias para la elaboración de conceptos. La planificación de estas experiencias se convierte en una estrategia importante para la formulación del contenido. Sexto, determinación de lo que hay que evaluar y las formas y medios para hacerlo. En este paso se deben hacer planes que contesten preguntas sobre la calidad del aprendizaje y los medios de cómo estos serán evaluados. Hilda Taba incorporó muchas ideas de Dewey, Piaget, Brunner y Vygotsky a sus modelos y estrategias y fueron desarrolladas basándose en 15 años de investigación de habilidades de razonamiento de los niños, los cuales proveen medios específicos para ejecutar las metas del currículo. Además, Hilda Taba considera al currículo como un plan de aprendizaje, donde en el terreno de la práctica destacan tres elementos importantes, que son los objetivos, las actividades de aprendizaje y la manera como se apropian los conocimientos a través de las actividades. La Cátedra de los Estudios Afrocolombianos surge con una necesidad dentro de la gran diversidad colombiana. La comunidad colombiana está constituida por un gran mosaico radical, cultural y étnico. Siglos atrás no se había tenido en cuenta las minorías. En cambio, en un alto porcentaje, todas las consideraciones eran en torno a los grupos mayoritarios. En virtud de esas circunstancias, sus minorías étnicas hacen sus reclamos, se organizan, surgen movimientos de protesta en la década de los 70
y con una de esas protestas surge la Cátedra de los Estudios Afrocolombianos, que en sí es un conjunto de temas y actividades relativas con las culturas propias de las comunidades afro, para que así los grupos mayoritarios reconozcan que estas comunidades han hecho un gran desarrollo cultural, económico y social en el país. Después de ser emanada la Constitución Política de 1991, donde en el artículo séptimo se articula que el país colombiano es multiétnico y pluricultural. En virtud a ello surge la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998, que establece de carácter obligatorio del área de ciencias sociales en todo el sistema educativo estatales y privados donde se ofrezcan los niveles educativos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. El Ministerio de Educación Nacional, con respecto a ello, la Cátedra de Afrocolombianismo con la Ley 70 de 1993 comienza a reformarse, que en su artículo 3 fundamenta principios tales como el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural, el respeto a la integridad y a la dignidad de vida y a la cultural de las comunidades negras, la participación de las comunidades negras en toma de decisiones que afectan a toda la nación. Currículo propio de las comunidades afrodescendientes. San Basilio de Palenque. La educación como camino a la salvaguardia del patrimonio cultural palenquero. Su prioridad es la conservación de tradiciones como lo son el lenguaje, la comida, el baile y su cultura. Al ser un corregimiento, no tiene la libertad económica y tampoco administrativa. Por otro lado, la expresión palenque hace referencia a las empalizadas levantadas por los esclavos negros que se daban a la fuga. En el mandato de Melcos Bió, un grupo de cimarrones se dieron a la búsqueda de la libertad. El presagio de la escultura. Esta obra iba a ser movida del pueblo San Agustín de Playa Blanca, pero en el camino de Palenque se atascó en el barro y no se logró sacar. Fue así como los palenqueros lo interpretaron como un presagio y lo adoptaron como el santo del pueblo. Por fortuna, se conservan la mayoría de sus tradiciones culturales africanas en Colombia, como lo son la música, organización social y ritos. Esto se pudo lograr gracias al aislamiento en el que se encuentra. Incluso han creado una lengua criolla, una mezcla entre el español y lenguas africanas. Por aspectos como este, la UNESCO ha catalogado a Palenque como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este corregimiento fue declarado el primer pueblo libre de América. Antonio Cervantes, famoso Kit Pambelé, creó un boom mundial y puso a la comunidad en voz de todos. La institución técnica agropecuaria Pencos Bió de Palenque San Basilio fundó e implementó un nuevo diseño curricular en función de la cultura del Palenque que se encontraba en abandono, ya sea por vergüenza o por estigmatizaciones de la comunidad, manteniendo así la lengua y danza. El propósito era no dejar en el olvido la cultura de su región. La danza, la lengua criolla, la religión y la música. Para esto fue necesario reemplazar varias cátedras de los currículos básicos, el español, una lengua palenquera, historia de Colombia por historia afrocolombiana y ciencias naturales por medicina tradicional. La etnoeducación se construye desde el Cuagro en Palenque de San Basilio. En esta comunidad es primordial la educación para luego usarla como medio de defensa de su territorio, su historia central y el respeto de sus valores culturales. A partir de los años 70 se presenta una problemática cultural y educativa en el país. La solución a esta situación del caso se llevó a cabo entre varias comunidades afrodescendientes, entre ellas San Basilio. Se crearon a través de experiencias educativas que respetan los valores culturales. La etnoeducación va más allá de un simple proceso de aprender.
Esta se encamina a la reflexión cultural de los pueblos indígenas y afrocolombianos, en busca del respeto y valoración. La etnoeducación pretende avanzar hacia la interculturalidad para reconocer la diversidad de nuestra nación. Principios básicos, principios de identidad, principios de autonomía, principio de identidad cultural y principio de solidaridad. El programa que se emplea en San Basilio de Palenque da inicio desde los primeros años de educación hasta el último año escolar en la institución educativa técnico-agropecuaria Bencos Bio. Este programa contiene 2 cursos principales. El primero, Historia Afroamericana e Historia Local. El segundo, Historia Palenquera. En el primer aspecto se le da mucha importancia a la tradición oral de los ancianos y el segundo, se aprenden elementos que componen a la lengua. Muchacho, tengo una hambre blanca, men. Vamos a jugar un billar. Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a 8 blancos con el mingo negro. ¡Oh!